Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo espero que ustedes estén iniciando un año con el pie derecho, entusiasmados, sirviéndole al Señor, animados, confiando en que este año vienen cosas buenas y cosas mejores que el año pasado. Este video que les traigo el día de hoy es un video muy especial. Ahí me cuesta un poco de trabajo hablar sobre mí, sobre mi vida privada. Y Dios puso en mi corazón el hablarles un poco más de quién soy yo y compartirles mi testimonio. Hay personas que yo sé que Dios va a llegar a través de este video, que hay personas que van a ser edificadas. Al menos yo sé que Dios tiene a alguien, tal vez tú que me estás viendo, vas a ser edificado y te vas a identificar con mi testimonio y con este proceso mediante el cual Dios me ha llevado para ser quien soy hasta ahora y para estar aquí delante de una cámara hablándote a ti en este día. Bueno, voy a empezar. Mi nombre es Alfredo Montaño, como ustedes ya saben. Yo nací en Colima, México, y Colima es un estado muy pequeño en la República Mexicana, un estado costero, con mucho calor, con mucha vegetación. Yo nací en una familia de 4 integrantes, mi madre, mi padre, mi hermano y yo. Yo tuve una infancia muy feliz. Mis padres, ellos estudiaron letras, se dedicaron a las letras. Mi madre es maestra de español, ya jubilada, pero en su tiempo dio clases. Y mi padre era un escritor. Él toda su vida se dedicó, ahora sí que su hobby o su pasión más bien, era el escribir. Mi papá escribía novelas y eso era su mundo. A él le encantaba escribir y él estaba 100% enfocado en eso. Gracias a Dios fui un niño muy feliz, tuve una infancia muy feliz en compañía de mis padres, en mi núcleo familiar, en mi núcleo escolar. En la educación fue un poco complicado, ya que yo fui un niño con sobrepeso, un niño con obesidad, y recibí mucho bullying de parte de mis compañeros de la primaria. Ellos se burlaban de mi aspecto físico, se reían de mí, me hacían bromas pesadas, y eso fue generando más bien fue generando mucha baja autoestima y la necesidad de ser aceptado. Al pasar el tiempo yo fui creciendo, fui entrando a la secundaria y esa baja autoestima fue haciéndose cada vez más grande. Yo tenía necesidad de ser aceptado, de caerles bien a los demás. El bullying no terminó, en la secundaria se puso peor, ya que en la secundaria pues éramos adolescentes todos y la adolescencia es una etapa difícil donde las hormonas están al rojo vivo y bueno, las bromas eran cada vez más pesadas. Y así fui creciendo y pasando el tiempo y yo me sentía una persona que valía muy poco, ya que toda mi vida fui rechazado por mi aspecto físico y yo me sentía inferior a los demás. Entonces yo me desvivía por agradar a los demás, por tratar de encajar en la sociedad, encajar en mi grupo de amigos. Y yo llegué a hacer muchas cosas de las cuales no me sentía cómodo, pero con tal de ser aceptado y de que me quisieran, yo lo hacía. Vivía esclavo de la opinión de los demás. Llegó un tiempo en que me llegué a sentir muy deprimido, sin propósito, solo. No sabía qué hacer con mi vida, ya que mi dependencia o mi identidad estaba en la opinión de las personas. Entonces yo no tenía una identidad propia, no sabía quién era yo. Mi identidad estaba marcada por la opinión de los demás. Un día, yo recuerdo bien, estaba en mi habitación, en mi casa, y sucedió algo que fue algo muy hermoso, que fue de parte de Dios. Mi mamá llegó y hizo algo muy sencillo. Ella agarró un Nuevo Testamento, una Biblia azul, no sé si la han visto, chiquita, y simplemente me la aventó en mi cama y me dijo, ten para que lo leas. Yo me acuerdo que yo la abrí y leí algo en los evangelios que sentí un llamado intenso de parte de Dios. Fue algo así como un despertar en mí, que Dios me habló, y entonces así fue como empecé a ir a la iglesia. Esta iglesia a la que yo asistía se llama Iglesia El Buen Pastor, que estaba a una cuadra arriba de mi casa, y ahí conocí una familia que amo muchísimo. Ahí fue donde recién escuché el evangelio. El pastor de esa congregación me predicó el evangelio y ahí fue donde yo acepté y recibí a Jesucristo en mi corazón. Cuando yo hice eso conforme pasaron los meses,
yo fui creciendo espiritualmente y fui experimentando un amor y sobre todo una identidad que yo necesitaba, que yo no tenía. Dios me dio su identidad como hijo suyo, como hijo amado, y Él me dijo que Él tenía cosas buenas para mí. Entonces yo empecé a servirle al Señor en la iglesia, empecé a juntarme con los hermanos, me empecé a devorar la Biblia. Mi mamá estaba impresionada porque yo me leí la Biblia 2 veces en un año. Entonces yo quería empaparme cada vez más de la palabra de Dios, oraba, pasaba tiempo con Él, disfrutaba esta nueva comunión, esta nueva relación que yo tenía con Dios. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Llegó un tiempo en que yo empecé a descuidar mi relación con Dios. Y a ti te estoy hablando, tal vez tú estés descuidando tu relación con Dios ahora. Este testimonio es para ti. Yo empecé a descuidar mi relación con Dios. Empecé a dejar de orar, empecé a dejar de leer la palabra. Poco a poco dejé de congregarme en la iglesia. Poco a poco dejé de servir. Me acuerdo que el pastor iba a mi casa, mi hermano, el pastor iba a mi casa, porque yo dejé de ir a la iglesia y él preocupado iba y me animaba para que asistiera, pero yo cada vez más me iba alejando y me iba alejando. ¿Y qué fue lo que ocasionó esto? Que de nueva cuenta intentara agradar a los demás. La presión que yo sentía por mis compañeros en la universidad fue demasiado para mí. Empecé a ser rechazado debido a mis creencias porque yo tenía que hacerme a un lado, ya que lo que yo creía ellos no lo compartían. Entonces ese rechazo fue lo que ocasionó que yo volviera de nuevo a mi antigua vida. Y créeme, en esos años que yo estuve lejos, nunca tuve paz en mi corazón. Dios siempre estuvo tocándome la puerta para que regresara, y yo no le hice caso. Yo llegué a tomar muchas malas decisiones en ese tiempo, pero ahora entiendo que Dios todo usa para bien, y en esas experiencias que yo tuve de ese tiempo que estuve apartado, Dios las usó para hacerme crecer espiritualmente. Sabes, te voy a decir una cosa, cuando Dios te va a usar a ti para algo en específico, Dios primero te hace pasar por un fuego refinador. Él dice que nuestra fe es como el oro puro, que primero tiene que ser refinada. Entonces Dios, si tú le quieres servir, te va a hacer pasar por un proceso de refinamiento como me pasó a mí. Yo en ese tiempo en que estuve apartado de Dios conocí a la que ahora es mi esposa. Ella era católica y la conocí en mi trabajo y empezamos a salir, empezamos a vivir un noviazgo muy bonito, empezamos a vivir juntos. Y llegó un momento en que tuve que tomar una decisión en mi fe, decidí dejar de jugar a ser cristino y empezar a ser cristiano o discípulo de Jesús. Entonces yo tuve que tomar una decisión, yo decidí volver al camino del Señor y decidí poner mi relación en manos de Dios. Gracias a Dios, mi esposa, que en ese entonces era mi novia, fue muy comprensiva conmigo, muy respetuosa, y ella al ver mi cambio, mi transformación que Dios estaba haciendo de nuevo en mi vida, eso fue un parteaguas para que ella también se volviera cristiana. Y de ahí empezó otra vez una vida maravillosa de nuevo con Cristo. Yo empecé a ir a la iglesia nuevamente, le propuse matrimonio a mi esposa, nos casamos, empecé a servirle al Señor. Y sabes, sucedió algo bien curioso que es un consejo que yo te doy a ti. Yo tenía un deseo ardiente por servirle al Señor, por predicar su palabra, por predicar el evangelio. Y yo le dije una vez, Señor, yo quiero servirte, yo quiero predicar el evangelio, úsame, heme aquí, aquí estoy. Y al poco tiempo, a los pocos días, en un grupo de varones que teníamos en ese entonces en la iglesia, yo conocí a una persona que, muy querido, un hermano muy querido, que me lo presentó mi pastor y me dijo, mira Alfredo, él tiene un ministerio que se dedica a alimentar a personas de la calle. ¿Por qué no te acercas con él y le ayudas? Y así fue que Dios respondió mi oración. ¿Sabes por qué? Porque la primera vez que lo acompañé a alimentar a personas de la calle, me di cuenta que él predicaba el evangelio junto con otros hermanos. Y Dios me puso ahí.
respondió mi oración, me puso en bandeja de plata y me dijo, aquí tienes lo que me pediste, ahora me sirves. Y gracias a Dios empecé a servirle en todo ese tiempo, hasta que se vino la pandemia del coronavirus, tuvimos que dejar de predicar en las calles, pero Dios aún así me siguió usando. ¿Sabes por qué? Porque un día cuando estábamos encerrados aquí en la pandemia, mi esposa y yo trabajando, ella me dijo, ¿por qué no abres un canal de YouTube? Me dijo, la idea original de abrir un canal de YouTube era un canal de cocina, de recetas, porque a mí me gusta mucho cocinar. Y llegué a hacer unos videos que nunca publiqué, que ahí los tengo, pero al poco tiempo Dios me habló y me dijo, hey, yo quiero que tú me sigas sirviendo. Entonces así fue como nació este canal, como nació este perfil que yo tengo en Instagram, en Facebook, en redes sociales, y así es como nacieron estos videos. Aún así en el encierro yo decidí servirle al Señor, y esto es lo que yo te animo a ti. Mira, Dios no llama a los que son capacitados, Dios no llama a los perfectos. Tú no tienes que estudiarte un seminario en teología, un máster en teología, o sea, no tienes que estar 100% preparado para que Dios te use. Dios capacita, Dios escoge, dice la palabra, a lo más vil, lo menospreciado, y Él los capacita y se glorifica. ¿Tú por qué crees que los 12 discípulos del Señor Jesucristo tenían tantas fallas? El apóstol Pedro lo negó. Tomás no creyó en Él. Y así, si tú lees los evangelios, ves que cada apóstol tenía cierto rasgo, cierto defecto, y aún así el Señor los escogió y los usó para que predicaran su evangelio. Entonces, así es como nació este canal y así es como ha sido mi vida como cristiano. Yo empecé bien, me alejé un tiempo, pero sin embargo Dios me volvió a traer así. Yo te digo que si tú eres un hijo de Dios de verdad, si en verdad has entregado tu vida a Cristo, y si en verdad Jesucristo y el Espíritu Santo viven en ti, si tú te alejas, Dios te va a traer de regreso porque eres suyo. Dice Jesucristo que las ovejas que le ha dado su Padre, nadie las arrebatará de su mano. Entonces, aunque tú trates de huir, Dios te va a traer de nuevo hacia sus pies con lazos de amor. Yo espero que este video te haya animado a que sigas sirviendo al Señor. Mira, Dios ha depositado diferentes dones y talentos en cada uno de nosotros. Solo depende de ti que tú quieras ser usado por Él. Yo a eso te animo. Haz de este año, el 2021, un año diferente, un año en que le sirvas al Señor, un año en que des fruto y que compartas su palabra para que otros puedan ser bendecidos. Recuerda que el Señor nos llamó a eso, a dar fruto y a dar en abundancia. Ahí me gustaría cerrar con un versículo. Apocalipsis 22:12 dice, He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo te animo a que no te desanimes a seguir sirviendo al Señor. Si tú le sirves y sientes que no está haciendo suficiente, créeme que Dios está obrando a través de lo que tú estás haciendo. Y si tú aún no te has animado a servir al Señor, yo te animo a que lo hagas. Como ves, Jesucristo va a venir pronto y va a traer una recompensa para todo aquel que dio fruto y que le sirvió mientras estuvo aquí con vida. Entonces, ¿qué esperas? ¿Te animarás a servir al Señor? Espero que este video te haya sido de bendición. Mi nombre es Alfredo Montaño. Nos vemos en mi próximo video. Hasta luego.